Bienvenidos a Tu Palabra es mi morada, donde hacemos la lectura de la Biblia en un año. Iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Padre amado, de reunirnos en tu presencia en busca de tu palabra. Señor, bendícenos y bendice a todos los que se conectan en este trayecto con nosotros. Bendice sus familias y haz que brote en nosotros el don de la fe y de la sed de ti. Abre nuestra inteligencia y a través de la intervención de la Virgen María muéstranos qué partes de tu palabra son más importantes para nuestra salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, reciban un gran saludo de nuestra parte y ya, por fin, se llegó el día, llegó el momento de empezar nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Esperamos que estén tan motivados como nosotros dos a empezar en este gran viaje que nos llevará por todo un año descubriendo los secretos maravillosos de la palabra de Dios. Como ya se los había dicho anteriormente, mi nombre es Gustavo del Valle. Y yo soy Seferina del Valle. Este es un día especial, es un día esperado, porque hoy comienza en Tu Palabra es mi morada, ese caminar por las Sagradas Escrituras. Antes de empezar, queremos que sepan que tenemos un link debajo del video donde pueden descargar el orden de lectura que vamos a llevar. Ahí están arreglados los libros en el orden en que los vamos a leer. También, como ya les habíamos dicho, vamos a empezar con los evangelios y vamos a comenzar con el evangelio de San Marcos, porque se ha descubierto que fue el primero que se escribió y no el de San Mateo, como muchos creíamos. Al estudiar a Cristo en los evangelios, debemos recordar que los evangelistas usan diferentes maneras para narrar los mismos episodios de Jesús. Cada evangelista tiene una experiencia única como autor que relata el evento de fe en Jesús. Cada uno de ellos escoge y arregla el evento de Jesús según un orden específico y elige qué hechos han de crear un efecto único y convincente para sus propias comunidades de fe. Así que veremos que el evangelio de San Marcos usa unas palabras con un estilo, una manera de presentar a Jesús que es única de Marcos, porque está diseñada por el mismo Marcos, para crear un efecto específico en la comunidad a la que él les escribe. Si se compara el evangelio según San Marcos con el evangelio según San Lucas, vemos una gran diferencia, aun cuando los evangelios narran los mismos episodios. Y esto se debe a que el autor de Lucas, por ejemplo, posee un ambiente cultural, un estilo, un vocabulario y una teología determinada por su ambiente histórico, por su educación personal y por la comunidad específica a la cual el autor le escribe. En San Marcos vamos a ver que Jesús está siempre en movimiento, que va deprisa. En San Lucas, Jesús está más en oración. Cada evangelista nos presenta un retrato de Jesús y nosotros proponemos detenernos a contemplar cada uno de esos retratos. ¿Por qué se escribió el evangelio de Marcos? Es un evangelio. Marcos busca alentar e instruir a los seguidores de Cristo que eran perseguidos y asesinados si no renunciaban a la fe. Los cristianos empezaban a preguntar por qué tanto sufrimiento. Marcos busca enseñarles que el sufrimiento es parte del discipulado, pues Jesús sufrió por el reino y les dijo a sus seguidores que también sufrirían. El Evangelio de Marcos es el más antiguo y el más corto. Solo tiene 16 capítulos y comienza su relato con el ministerio público de Jesús y la misión de Juan el Bautista. La primera frase del Evangelio de San Marcos nos da la identidad de Jesús como el Cristo. Y veremos que todo el Evangelio de San Marcos busca mostrarnos a un Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de Dios, no un simple hombre, sino un ser
en el que se conjuntan la humanidad con la divinidad. Como humano vamos a ver que Jesús es el carpintero. Muestra sus sentimientos. Se llenó de compasión, suspiró, miró al joven rico con cariño. Cuando le presentaron a los niños para que los tome en sus brazos, lo hace de manera cariñosa. Abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. También podemos ver sobre su divinidad de Jesús. Nos dice, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, que se oyó una voz que venía de los cielos y que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. O también podemos ver en la transfiguración cómo una misma voz salió de una nube, ¿verdad? Que decía: este es mi Hijo querido, escúchenlo. Y al final de la vida de Jesús podemos ver al centurión que estaba enfrente de la cruz y exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En San Marcos, pues, Jesús dice las cosas de manera directa, y en una ocasión hasta sus parientes fueron a buscarlo para llevárselo porque decían que estaba fuera de sí. El Evangelio de San Marcos es didáctico. Usa repeticiones, resúmenes y variaciones sobre un mismo tema. Presenta urgencia de parte de Jesús por entregar su mensaje, usando frases como inmediatamente, enseguida, muy de madrugada. Ahora, sin más, pues vamos a comenzar a leer San Marcos capítulos 1 al 3. Solo deseo marcar dos cosas que vamos a ver más adelante. Capítulo 1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y confesión y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaba estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan,
que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Jesús enseña y sana a un endemoniado. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu impuro y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Numerosas curaciones. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Oración nocturna de Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Curación de un leproso. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía de todas partes. Capítulo número 2 del Evangelio de San Marcos. Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios.
¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. He venido a llamar a los pecadores. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlos sentados a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. El vino nuevo en cueros nuevos. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira la tela de vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo, esto está prohibido en día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió de los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Capítulo 3. Curación del hombre de la mano seca. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Las muchedumbres se agolpan en torno a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orilla del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén,
de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Los 12 apóstoles de Jesús. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. El pecado contra el Espíritu Santo. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: «Se ha vuelto loco». Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios». Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: «Está poseído por un espíritu malo». En verdad, la verdadera familia de Jesús. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: «Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo deseo marcar dos cosas. Vemos aquí que para el evangelista Marcos, la identidad de Jesús es la identidad de el Mesías prometido y el Hijo de Dios. No hace falta para él narrar el nacimiento ni la descendencia de Jesús. Simplemente que el profeta Isaías lo anunció junto con el anuncio del precursor. Entonces él señala que esas dos profecías de Isaías se cumplieron con Juan el Bautista, quien declara que otro más grande que él viene justo detrás de él, y que en el bautizo de Jesús
el mismo Dios se manifiesta y señala que Él es su Hijo amado. Lo otro que le quería señalar es que Marcos inmediatamente se lanza al ministerio público de Dios, de Jesús, y eso es lo que nos presenta, un retrato de que Jesús es actuante, que está en movimiento, que está preocupado y con urgencia por el establecimiento del reino de Dios. Eso es lo que Él quiere comunicar a su comunidad. Lo vemos que va sin cesar de un pueblo a otro, de una sinagoga a otra, llamando a sus discípulos, curando toda clase de enfermedades, liberando a los poseídos por demonios, perdonando y convirtiendo a los pecadores. La gente lo busca con desesperación y Él se olvida de si tiene que dormir o comer, siempre está pendiente, orando para reforzarse, pero sin descansar jamás. Y esto es lo que el evangelista Marcos quiere que su comunidad recuerde, que se enfoquen en eso y no en que hay que preocuparse por su seguridad, que si hay que tener miedo por perder la vida en la persecución, pues él dice que todo eso es parte de la vida del seguidor de Cristo. Yo también quiero señalar dos puntos importantes. Uno es que desde los inicios del ministerio de Jesús podemos ver la oposición que había de los fariseos. Ellos lo persiguen, lo acusan y lo rechazan desde el inicio de su misión. Desconfían de Él y se niegan a dejarse transformar a pesar de que ven todas las maravillas y milagros que hace diariamente. La otra cosa es que Jesús le prohibía a los demonios que dijeran quién era Él, porque no les correspondía a ellos anunciarlo. También podemos ver que ellos lo reconocían y le obedecían. En cambio, a la gente que Él curaba solo les pedía que no lo dijeran, pero ellos no lo podían callar y lo decían de todos modos. De igual modo lo dijo Dios en el bautismo. Ellos sí podían anunciarlo. Pero Jesús pedía que no se revelara su identidad, porque sabía que algunos judíos esperaban un Mesías que fuera guerrero y político, mas Él era solamente un Mesías de amor, de paz y de compasión. Ahora sí, hermano, pues ustedes pueden seguir reflexionando si desean continuar esta conversación entre ustedes sobre estos 3 capítulos de San Marcos, pueden hacerlo, pueden dejarnos sus comentarios y no se olviden de compartir el video para que sus seres queridos también lean las Sagradas Escrituras con nosotros. Y no olviden que mañana seguimos con nuestra programación. Mañana estaremos leyendo el capítulo 4, 5 y 6. Y lo pueden leer por adelantado para que ya más o menos sepan de qué vamos a estar hablando, o igualmente lo pueden leer junto con nosotros. Si les gusta la lectura que estamos haciendo, ya saben, compártanla y sigámonos animando unos a otros en este hermoso trayecto. Y vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad. Lo ponemos esta lectura de la Biblia en un año en tus manos, Señor. Bendícenos, bendice a todos los que están haciendo esto con nosotros y nos sintonizamos el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones.